Hola, soy María Canoles, fisioterapeuta. Muchas gracias por el gran apoyo que me han dado en el canal. Hoy te voy a presentar cómo realizo el tratamiento cuando se presenta una parálisis facial, ya sea central o sea periférica. Entonces, a continuación te presento el masaje para rehabilitar cuando se presenta esta lesión. Lo primero que hacemos, como te lo expliqué en el que te hice el video en vivo, es que relajamos el pecho, el cuello, antes de realizar este tratamiento. Bueno, yo en particular utilizo el hielo para estimular. Cuando tenemos una parálisis facial, puede ser derecha o izquierda. Ejemplo, si la presentamos de este lado derecho, hagámonos la idea que la parálisis está del lado derecho. Lo primero que yo hago es estimular con el masaje. Vamos a estimular. Después, inmediatamente empezamos a trabajar lo que es el músculo frontal. Entonces, tenemos que estimular, ¿por qué? Porque al tener la parálisis, los músculos del lado derecho van a estar débiles y si la persona sube las cejas, vamos a notar que se sube la del lado contrario, aunque mande el estímulo, esta no se sube. ¿Qué tratamiento hago? A nivel frontal, hago esta parte, bajo con fuerza y le pido al paciente que suba las cejas. Como él normalmente va a subir fuerte esta y este no, yo hago esto, aguanto el movimiento del lado que no está lesionado y ayudo al lado lesionado a subir. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace de este lado, si yo la aguanto, me ayuda para que el músculo del lado contrario se fortalezca. Entonces, este es el movimiento. Sube las cejas y yo misma le subo del lado lesionado. Sube las cejas y yo misma le subo. Ahora, a nivel de los ojos orbiculares de los párpados, vamos a notar que la persona, cuando le mandamos a cerrar los ojos, siempre el lado lesionado queda abierto. Entonces hacemos lo mismo. Ejemplo, le estimulo y le digo al paciente, cierra los ojos, aguanto de este lado y le cierro el ojo lesionado. Cierra, exactamente. Esta lesión también va a intervenir a nivel de los músculos de la nariz. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos, sube la nariz. Observa que el lado que está sano mantengo el movimiento y ayudo a subir. A este nivel, el borla de la barba, el orbicular de los labios, hacemos lo mismo. Vamos, sube el labio y le subo el lado lesionado. Vamos a trabajar con los músculos de las mejillas, como el rizorio y los cigomáticos. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a decir al paciente que va a sonreír. Pero primero estimulamos. Sonríe, aguantamos este lado sano y le realizamos el movimiento nosotros. Vamos, sonríe. A nivel de el mentón hacemos lo mismo. ¿Qué movimiento vas a hacer? Como si fueras a chiflar. Cuando yo te diga, tú lo vas a hacer. Vamos, dale movimiento y le subo la parte lesionada.
Yo particularmente utilizo el hielo. Con un cubito de hielo podemos estimular cada músculo. Ejemplo, hacemos esto a nivel del músculo de la frente. Inmediatamente secamos. Después hacemos a nivel de los ojos con el hielo. Soltamos el hielo y secamos. Después que hacemos esta estimulación grupo muscular, entonces lo vamos a realizar en toda la mitad donde está la lesión, pero de una manera rápida. Utilizamos el hielo, ¿por qué? Porque cuando hay frío y calor hay una estimulación. El músculo se mueve. Al calor el músculo se esparce. Con el hielo va a haber una vasoconstricción. Entonces, a nivel muscular se hace esto. Y eso ayuda a la estimulación muscular, que es lo que queremos para conseguir de que se logre establecer el movimiento normal de estos músculos que han sido lesionados. Después que hacemos lo del hielo, yo utilizo esta estimulación en ambos lados. Cuando ya hacemos esta estimulación, hacemos otro masajito que vaya desde la barba para seguir estimulando el riego sanguíneo. Bueno, en la parálisis facial podemos utilizar cepillos, como un cepillito pequeño para estimular. Podemos utilizar o podemos decirle al paciente que utilice, que mastique chicle, que utilice cosas duras para mover, que infle globos. Todo eso es importante para ir ayudando a que los músculos se vayan restableciendo. Entonces, ya que estos músculos, como por la lesión, su nombre lo dice, están paralizados. Entonces, al hacerle todo esto, los estimulamos y el paciente en casa puede hacer lo que te dije anterior: masticar chicle, inflar globos, eso, y el objetivo es que el paciente pueda mover bastante la parte que está lesionada. Entonces, ¿qué tiempo podemos durar haciendo esta fisioterapia en la lesión? Esto depende de la cantidad de compromiso que tengan los músculos, porque muchas veces el compromiso es mínimo, a veces es bastante marcado. Entonces, de acuerdo a cómo esté comprometido el músculo, se trabaja el tiempo. Lógico, aquí también se utilizan material como una gimnasia pasiva, como un TENS, pero yo te estoy presentando lo que podemos hacer manualmente. Bueno, más adelante te voy a presentar qué tipo de ejercicio puede hacer el paciente en casa para que vaya ayudando a la terapista a que su recuperación sea máxima. Cualquier inquietud, no olvides preguntarme. Y no olvides suscríbete y comparte todos mis videos en Facebook para que este proyecto cada día sea mejor. Muchas gracias.